Verás, este es el video con ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tema 2. Nada más para que sepan, estoy enfermo, entonces no voy a grabar con la cámara ninguna parte del video. Y me disculpo si no sueno lo más claro posible. Voy a tratar de hablar de la forma más clara posible. Entonces, aquí están los ejercicios. Voy a probar un formato nuevo donde tengo los ejercicios ya resueltos para no perder mucho tiempo escribiendo todo y nada más voy a ir explicando los pasos. Entonces, comenzamos con el 2.4 del Sears. Entonces dice, partiendo de un pilar, usted corre 200 metros al este, en la dirección X positivo, con rapidez media de 5 metros por segundo. Y luego 280 metros al oeste, con rapidez media de 4 metros por segundo hasta un poste. Calcule su rapidez media del pilar al poste y la velocidad media del pilar al poste. Entonces, con este tipo de ejercicios, lo primero que siempre tenemos que hacer es un dibujo. ¿Por qué? Porque el dibujo va a ser nuestra guía. Entonces, si yo hago el dibujo, yo tengo una idea de qué es lo que ocurrió, qué es lo que el problema me está diciendo que tengo que calcular y lo visualizo más fácil. Entonces, vean, aquí puse el origen del eje en el pilar, porque es de donde yo partí, ¿verdad? Y dibujé los ejes como dice acá, hacia el este en la dirección positiva. Puse el norte para arriba, pero no entra en juego. Entonces, bueno, corrí 200 metros hacia el este con esta velocidad de 5 metros por segundo. Y después 280 hacia el oeste, que sería hacia la izquierda, con esta velocidad 4 metros por segundo. Entonces, me piden primero la rapidez media. Y sí, voy a escribir velocidad aquí nada más en el signo de vector para que se entienda que es rapidez. Entonces, la rapidez media es delta x, que es la distancia que recorrí, entre delta t, que es el tiempo que tomé. Entonces, ¿verdad? La distancia que recorrí es el total. Son 200 hacia la derecha y luego 280 hacia la izquierda. Y en total, si lo sumo, me da 480 metros. Para el delta t, ocupo el tiempo que duré en total. Entonces, ocupo el tiempo que duré del pilar hacia acá y después de acá hasta el poste. Entonces puedo usar la fórmula rapidez igual a la distancia entre tiempo y la aplico a cada segmento. De aquí despejo el tiempo igual a la distancia entre velocidad y calculo para cada uno de los segmentos. El de 200 metros, la velocidad era de 5 metros por segundo, entonces cuando aplico la fórmula me dice que dure 40 segundos. Para el otro recorrido son 280 metros la distancia a 4 metros por segundo. Cuando lo calculo me da 70 segundos. Entonces duré 40 segundos de acá a acá. Y luego 70 segundos de este punto hasta el poste. En total, ¿verdad? 40 más 70 me da 110 segundos. Y ahora sí, la rapidez media la calculo. Escribo la distancia total, delta x, entre tiempo total, delta t. Y me da 4.4 metros por segundo. Eso sería, ¿verdad? La rapidez media, que es un promedio básicamente de cuánto dure, perdón, de qué velocidad tenía del pilar hasta acá y después de acá hasta el poste. Vean que la diferencia y la razón por la que no es un promedio, digamos 5 más 4 entre 2, es porque no recorrí las mismas distancias. Entonces, eh, estuve más tiempo con esta velocidad más pequeña, ¿verdad? Entonces el promedio me da un poquito más pequeño que si hubiera sido nada más de acá a acá y de vuelta, que sería 4.5, ¿verdad? El promedio de 4.15. Vean que esto toma en cuenta el hecho de que recorrí más distancia a menor velocidad. Luego me piden calcular la velocidad media. La velocidad si es un vector, entonces si tiene en cuenta dirección.
Entonces, escribo esto, delta R entre delta T, donde delta R es el desplazamiento. El desplazamiento, ¿verdad? Simplemente es punto final menos punto inicial. O en este caso, puedo pensar simplemente como que me moví 80 metros hacia la izquierda, ¿verdad? Si voy 200 para acá y 280 para acá, quiere decir que de estos 280, 200 son solamente lo que ocupo para volverme y 80 es lo que me muevo hacia la izquierda. Entonces el desplazamiento es menos 80, ¿verdad? Tomando en cuenta que puse el eje X positivo hacia el este y me estoy moviendo hacia el oeste, hacia la izquierda. Entonces, menos 80, el tiempo que dure es el mismo, 110 segundos. Entonces me da una velocidad media de menos 0,73 metros por segundo. Aquí el símbolo menos me indica que fue hacia la izquierda mi movimiento. También puedo decir la velocidad media fue 0,73 metros por segundo hacia el oeste, que es básicamente lo que viene acá, escrito en palabras, digamos. Entonces, eso sería este ejercicio. Pasemos al siguiente. Ok, este es el 2.8. Eh, dice, un ave vuela hacia el este. Su distancia tomando como referencia un rascacielos está dada por una función del tiempo, que es x en función del tiempo es 28 metros, más 12,4 metros por segundo por tiempo, menos 0,045 metros por segundo el cubo por tiempo el cubo. ¿Cuál es la velocidad instantánea del ave cuando t es igual a 8 segundos? O sea, cuando han pasado 8 segundos. Entonces, esto de acá simplemente es la posición, ¿verdad? Y como se mueve solamente en una dirección, la posición está en una dimensión, que es x. Entonces, eso sería realmente la velocidad inicial, ¿verdad? Y 12,4 sería la velocidad inicial. Ven que cuando t es igual a 0, lo que me da x es 28. Y bueno, esto sé que es la velocidad inicial porque está multiplicando el tiempo y también por las unidades, ¿verdad? Esto de acá, nada más ven que tiene unidades de forma que al ingresar un número me queda segundos al cubo y si me cancela con eso me queda metros. Y ya vamos a ver qué es esto. Entonces, para calcular la velocidad, simplemente aplico la fórmula cuando tengo una función del tiempo, que es derivar, ¿verdad? Entonces, ocupo la derivada respecto al tiempo de la función posición, que es una función del tiempo, o sea, la derivada respecto al tiempo de esto, ¿verdad? Que la función tiene estos tres términos, 28, 12,4t y menos 0,045t al cubo. Y como son términos así separados, simplemente voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, ¿verdad? La derivada con respecto al tiempo de una constante es cero. Entonces ya que no la puse, porque ya sé que va a dar cero. Luego término por término, ¿verdad? Entonces primero la derivada de 28 con respecto al tiempo, que es cero. Después la derivada respecto al tiempo de 12 por t, más la derivada respecto al tiempo de menos 0,045 por t al cubo. Entonces aquí saco la constante, me queda la derivada respecto al tiempo de tiempo, que es 1, ¿verdad? La derivada de t es 1, porque estoy derivando t elevado a la 1. Baja el 1, me queda t elevado a la 0. Luego acá saco la constante, menos 0,045 y me queda la derivada respecto al tiempo de t a la 3, que bajo el 3 y me queda 3t a la 2, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad en función del tiempo, 12,4 metros por segundo menos 0,135 metros por segundo el cubo por segundos cuadrados. Que ahora vean que aquí tengo segundos a la 2, aquí a la 3 me va a quedar metros entre segundos. Y vean que si t es igual a 0, me quedan 12,4. En efecto, 12,4 metros por segundo
es la velocidad inicial. Pero me preguntan la velocidad instantánea cuando t es igual a 8. Entonces simplemente evalúo la velocidad como función del tiempo en t igual a 8. Es 12.4 menos 0.135 por 8 a la 2. Por aquí está t a la 2. Entonces para hacer la evaluación, donde tengo t, sustituyo el valor que quiero. Y cuando lo hagan en la calculadora, les debería dar esto, 3.76 metros por segundo. Y esa es la respuesta. Vean que es un ejercicio realmente sencillo. Simplemente derivo y evalúo. Vamos con el siguiente. El siguiente es este, el 2.33 del Sears. Dice llegada a Marte. Nos dicen que la NASA envía un vehículo a Marte y que el vehículo para ya llegar al planeta hace un descenso con varias etapas. Dicen que en la etapa A, simplemente la fricción con la atmósfera se utiliza para reducir la rapidez de 19.300 kilómetros por hora a 1.600 y que este proceso toma 4 minutos. Entonces aquí lo representé, ¿verdad? Un dibujo sencillo. Empiezo aquí bien alto y bajo hasta llegar acá, hacia la etapa donde simplemente está frenando por la fricción con la atmósfera. La etapa B dice que se abre un paracaídas que lo frena a 321 kilómetros por hora en 94 segundos. Entonces empezó, ¿verdad? Porque aquí en A empezó en 19.300 y terminó en 1.600. Entonces en B empieza con 1.600 y termina con 321 kilómetros por hora. Y me dicen que dura 94 segundos. Finalmente, la etapa C, me dicen que usan unos retrocohetes para reducir la rapidez a cero en una distancia de 75 metros. Entonces, nada más me dicen, supongo que para cada etapa, eh, sí, que cada etapa sigue inmediatamente después de la etapa anterior y que la aceleración durante cada una es constante. Entonces, encuentra la aceleración del cohete durante cada etapa y que calcule la distancia total que recorrió en este recorrido. Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande para ver si lo logramos ver todo. Y entonces, lo primero que hago es pasar todo a unidades que sean las mismas. En este caso, 4 minutos me lo dan así, y lo puedo pasar a segundos y 94 segundos ya está dado. Aparte de 75 metros está ya en metros, entonces voy a pasar todo a metros y segundos. Entonces, la velocidad, por ejemplo, 19.300 kilómetros por hora, hago la conversión y me da que son 5.361 metros por segundo. Y bueno, se hace el mismo cálculo para esta velocidad de 1.600 kilómetros por hora, le da que es 444.4 metros por segundo. 4 minutos son 240 segundos. Y entonces, ¿verdad? Puedo calcular la aceleración usando simplemente la fórmula más sencilla, que la aceleración media es el cambio en la velocidad sobre el tiempo en que se hizo ese cambio, el delta t, ¿verdad? Ven que puedo hacer esto porque me dicen que eh, me, me dicen que asuma que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, ¿verdad? La aceleración instantánea es la misma que la aceleración media, que es lo que vamos a hacer en todos los ejercicios. No vamos a trabajar con una aceleración que no sea constante. Entonces, el delta V, ¿verdad? Es velocidad final menos inicial y el delta T es 240 segundos. Entonces, si lo calculan, les tiene que dar menos 20.5 metros por segundo cuadrado. Para la etapa B, hacemos exactamente lo mismo. Pasamos de 444.4 metros por segundo a 89.2 metros por segundo, que es lo que corresponde a 321 kilómetros por hora. El delta T ya me lo dan 94 segundos. Aplico la misma fórmula para la velocidad final,
89.2 menos inicial 244.4 entre 94 segundos y me da menos 3.8 metros por segundo. Pero para la etapa C no me dan el tiempo, me dan la distancia y me dan la velocidad. Para la velocidad inicial es 89.2 y la final es 0 metros por segundo. En el total no lo conozco, pero conozco la distancia que recorrió, que es 75 metros. Entonces, tengo velocidad final, velocidad inicial y distancia. Si voy a las fórmulas de aceleración constante, puedo ver que esta corresponde a cada una de esas variables. Yo quiero calcular la aceleración y no tengo el tiempo, entonces uso esta, que involucra velocidad final, inicial y distancia. Entonces, ¿verdad? El y final es 75, el inicial es 0, de forma que la distancia total que recorre es 75 metros. Y nada más sustituyo. Velocidad final es 0 y la inicial es 89.2. Tengan cuidado ahora de poner las velocidades correctas donde van. Esto entonces me queda 0 a la 2 igual a 89.2 a la 2 más 2 veces aceleración por 75 menos 0, o sea 75. Si despejan para la aceleración, ¿verdad? Simplemente pasamos este 89.2 al otro lado, queda con un símbolo negativo y dividimos entre 2 por 75 y me está dando que esta aceleración es menos 53.0 metros por segundo. Noten algo, yo aquí marqué el eje, ¿verdad? Y yo puse mi eje, solo me interesa Y, puse Y hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque me están dando las velocidades positivas y las velocidades apuntan hacia abajo, entonces puse Y hacia abajo para no tener que poner todas las velocidades negativas, que tal vez se me confundía más. Siempre lo pongo en el dibujo, ¿verdad? La velocidad apunta hacia abajo, entonces por eso las puse positivas. La aceleración está frenando el cohete, entonces la aceleración es opuesta a la velocidad. Sí, cuando un objeto que acelera está disminuyendo su velocidad es porque la aceleración apunta en dirección opuesta a la velocidad. Entonces, ven, por eso me quedan todas negativas. Negativo en este caso quiere decir que apunta hacia arriba la aceleración, que es opuesto al movimiento. Entonces, ¿verdad? Simplemente para que tengan eso en cuenta. Y luego tengo que calcular, ¿verdad? La distancia total. Para eso puedo usar esta fórmula. Que distancia total es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Y simplemente sustituyo los valores. Para la etapa A, ¿verdad? Estos son los valores de velocidades y este es el delta T. Y esto es lo que me da 697 kilómetros. Se venden kilómetros porque así lo puse aquí, entonces todo lo hice así. Realmente no tengo una razón específica. Me dio, sería 6.97 por 10 a la 4 metros, creo. Puse en kilómetros. Y esto de acá, también uso los valores correspondientes a la etapa B para las velocidades y para el delta T y me da 25 kilómetros. Y en la etapa C ya me están diciendo la distancia, que son 75 metros o 0.075 kilómetros. Entonces, bueno, y también era porque me pedían la velocidad en kilómetros, ven. Entonces, nada más sumo las distancias que calculé y me da que el total del recorrido es de 722.075 kilómetros o básicamente 722 kilómetros, ¿verdad? Eso sería este ejercicio. Vamos con el siguiente. El que sigue, el 2.35, el SEARS, dice, si una pulga puede saltar 0.44 metros hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tiene al separarse del suelo? ¿Y cuánto tiempo está en el aire? Entonces, esto es caída libre, ¿verdad? Entonces, la pulga salta, llega a un punto máximo y cae. Entonces, me preguntan cuál es la rapidez inicial y cuánto tiempo está en el aire. Esta altura máxima es la que me están diciendo ahí, 0.44 metros.
Entonces voy a poner un sistema de ejes que sea con Y apuntando hacia arriba. Y si lo hago así, ¿verdad? La aceleración en Y es menos G, porque G, la aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo. Entonces, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho varias veces, pero recuerden, en la altura máxima, la velocidad es cero, ¿verdad? Es cuando la aceleración ya disminuyó la velocidad desde el valor inicial hasta cero. Entonces, puedo usar eso para calcular la velocidad inicial, usando esta fórmula que tiene velocidad final, inicial, aceleración y distancia. Yo tengo la aceleración, tengo la distancia y tengo la velocidad final. Entonces, simplemente sustituyo, acomodo la fórmula para despejar lo que yo quiero, que sería la velocidad final al cuadrado, y nada más le saco, aquí está, le saco la raíz para que me quede solamente la velocidad inicial. Esto que está acá es simplemente un chequeo de unidades, ¿verdad? Estoy chequeando, tengo 2 es un número, 9.8 las unidades son metros entre segundo a la 2 y multiplico por metro, entonces me quedaría arriba metros a la 2 y abajo segundos a la 2, y como está lo medio, se cancela y me quedan metros por segundo, que son unidades de velocidad. Siempre es bueno hacer estos chequeos de vez en cuando para ver que el ejercicio esté bien. Si las unidades están mal, algo hicimos mal, ¿verdad? Entonces esto me da la velocidad inicial, 2.94 metros por segundo. Entonces vamos a ver ahora la parte B, que me pedían calcular cuánto tiempo está en el aire. Para eso puedo usar esta fórmula, porque ya tengo la distancia que recorrió y la velocidad inicial. Y aquí tengo tiempo. Entonces, bueno, ven que esta fórmula, y bueno, ven que lo que estoy haciendo es calculando cuánto duró en total. Entonces, el tiempo que sube y que baja. Y ven que la característica de esto es que eh, vuelve al piso, ¿verdad? Entonces la distancia que recorre es cero. Entonces, de una vez se puede ver que si el tiempo es cero, estoy en cero, ¿verdad? Pero es cuando no he saltado. La otra opción es que todo esto sea igual a cero, ¿verdad? O sea que si saco aquí a factor común el tiempo, me quedan dos factores. Tiempo, que ¿verdad? Si el tiempo es cero, ya sabíamos. O este factor, si todo este factor es cero, también la distancia que recorre es cero, que es lo que yo quiero. Entonces lo igualo a cero, despejo para velocidad inicial igual a un medio g por t, y finalmente despejo para lo que quiero, que es g, perdón, que es t, y me queda que es dos veces velocidad inicial entre g. Entonces, si lo calculan así, les va a dar 0.6 segundos. Ven que esta fórmula, si recuerdan lo que vimos en clase, es dos veces el tiempo de subida. Y esa es la otra opción que pueden hacer para calcular. Pueden darse cuenta que lo que dura en subir es lo mismo que dura en bajar y usar la fórmula directamente del tiempo de subida. Les debería dar lo mismo, lo hagan como lo hagan. Entonces, eso sería este ejercicio, el 2.35. Vamos con el que sigue. El que sigue es el 2.49. Dicen, dos piedras se arrojan verticalmente hacia arriba desde el suelo. Una tiene 3 veces la velocidad inicial de la otra. Entonces me preguntan, si la piedra más rápida tarda 10 segundos en regresar al suelo, ¿cuánto tiempo le tomará regresar a la piedra más lenta? Y luego, si la piedra más lenta alcanza una altura máxima de h, ¿a qué altura, en términos de esta altura que me dicen ahí h, llegará la piedra más rápida? Y supongo que ahí el libro me están diciendo. Entonces, para la parte A, me están diciendo, la piedra más rápida eh, tarda 10 segundos en regresar al suelo. Entonces, ¿cuánto tarda la más lenta? Y me están diciendo esto, vean. Voy a marcar las piedras. Voy a decir la piedra lenta y la piedra rápida. PL y PR. Me dicen que la velocidad de la piedra lenta es V0 y que la velocidad de la piedra rápida es 3 veces V0. Le voy a llamar V0'. Y es 3 veces V0. Y aquí una vez puedo decir también que la velocidad de la piedra lenta es 1/3 de la velocidad de la piedra rápida, ¿verdad?
Entonces, para la piedra rápida, el tiempo que dura en subir y bajar es esto. 2 veces velocidad inicial entre g. Y me dicen que es 10 segundos. Para la piedra lenta, lo mismo es cierto. El tiempo de subida y bajada es 2 veces velocidad inicial entre g. Aquí está la piedra rápida, entonces pongo la velocidad inicial de la piedra rápida. Aquí para la piedra lenta pongo la velocidad inicial de la lenta. Y sustituyo. Aquí tengo la velocidad inicial de la lenta, pero lo puedo sustituir por la velocidad inicial de la rápida dividido entre 3, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. Y al hacer eso, ¿verdad? Nada más este factor de 1/3 queda acá. Y me doy cuenta que lo otro que está acá es esto, 2 veces la velocidad inicial de la piedra rápida entre g. Pero esto de acá es lo que me dicen que dura 10 segundos. Entonces, simplemente sustituyo eso por 10 y me doy cuenta que lo que dura es 3.3 segundos. Entonces, ¿verdad? La piedra lenta tarda menos porque va más lento. Entonces, recorre menos distancia y cae más rápido. Acá hago lo mismo. Voy a aplicar la fórmula de altura máxima. Para la lenta, uso la velocidad inicial de la lenta. Y me dicen que esto es h. Ahora, hago lo mismo. Calculo la altura máxima de la rápida. Uso la velocidad inicial de la rápida. Y esto de acá lo puedo sustituir, ¿verdad? Ahí me han dicho que la velocidad inicial de la rápida es 3 veces la velocidad inicial de la lenta. Entonces nada más lo sustituyo acá. Cuando hago eso, ven que entonces me queda un factor de 9 y está multiplicando a esto. Pero esto de acá es la altura máxima de la piedra lenta. Entonces, eso es h, ¿verdad? Entonces me queda que la altura de la rápida es 9 veces h, o sea, 9 veces más alto que la piedra lenta. Y eso es lo que me piden, realmente. Vamos con el siguiente. Este es el 3.10 del Sears. Dice, una nadadora intrépida con un peso de 510 newtons se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como muestra esta figura. Entonces, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base, la cual tiene un ancho de 1.75 metros y está 9 metros debajo del borde del risco? Entonces, si buscan en el libro, van a ver que aquí yo le puse varias cosas que en el dibujo no salen. Puse un eje, ¿lo ven? Con el origen donde ella salta. Voy a poner hacia la derecha X y hacia abajo Y, positivo. Pueden hacerlo con Y para arriba, positivo, da igual. Nada más recuerden que si marco que una es positiva, la otra es negativa. Entonces si digo que Y es positivo para abajo, es negativo para arriba. Y entonces voy a marcar varias cosas. Tengo el punto de origen, que corresponde a Y igual a 0, y el punto final, que es Y igual a 9 metros. Esto es porque dije que Y es positivo para abajo, entonces entre más bajo esté, más positivo es el número, más alto el valor y es positivo. Entonces, la aceleración en X es 0, ¿verdad? La aceleración en Y es G. Aquí es G positivo, 9.8 positivo, porque lo estoy diciendo que Y es positivo para abajo y la aceleración G apunta para abajo, ¿verdad? La velocidad inicial en X se sube 0 y la velocidad inicial en Y es 0. Y me piden esto, esta velocidad inicial, la rapidez inicial en X es la que me piden que calcule. Entonces, usa esta fórmula, ¿verdad? Para calcular el tiempo que dura en caer. Porque tengo la distancia que recorre, la velocidad inicial, porque es en y es 0, y la aceleración, que es g. Entonces, vean, esto es y menos y0, y aquí lo tengo. Y es 9 y y0 es 0. Entonces me queda 9 igual a 1 medio, g por t lados, todo positivo, ¿verdad? Y nada más despejo t, saco raíz, calculo y me da 1.36 segundos.
Es el tiempo que dura en caer desde aquí arriba donde salta hasta abajo. Está la saliente. ¿Por qué quiero ese tiempo? Bueno, porque en ese tiempo ella tiene que recorrer 1.75 metros. Si no recorre esa distancia, por lo menos esa distancia en ese tiempo, va a chocar con la saliente, es lo que queremos evitar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad inicial? Bueno, ya sé cuánto tiempo dura el recorrido. Entonces simplemente voy a calcular la distancia que recorre en ese tiempo. Y ocupo que esa distancia sea igual a 1.75 metros. Entonces escribo la misma fórmula, pero en X. ¿Verdad? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo. Ahora la aceleración es lo que es cero y si hay una velocidad inicial. Entonces me queda, yo quiero que esta distancia sea 1.75, entonces pongo que esa distancia es 1.75 y es igual a velocidad inicial por tiempo y despejo el valor de velocidad inicial. Entonces me queda, velocidad inicial es distancia entre tiempo y sustituyo los números y me da 1.29 metros por segundo. Y esa es la velocidad mínima que necesita, ¿verdad? 1.29 metros por segundo. Cualquier velocidad menos que eso y no va a recorrer esta distancia de 1.75, va a recorrer menos. Cualquier distancia mayor que eso simplemente va a llegar más lejos de la saliente. Entonces, esta es simplemente la velocidad mínima que ocupa. Y eso es lo que me piden que calcule. Es mínima, velocidad mínima inicial. Entonces, eso sería este ejercicio. Vamos con el que sigue. El que sigue es este, el 321, el Sears. Dice, un hombre está de pie en la azotea de un edificio de 15 metros de altura y lanza una piedra con una rapidez inicial de 30 metros por segundo a un ángulo de 33 grados sobre la horizontal. Me dicen que ignore la resistencia del aire y que calcule la altura máxima que alcanza la roca sobre la azotea, la magnitud de la velocidad de la roca justo antes de golpear el suelo y la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo y que dibuje estas gráficas. Entonces, básicamente, ¿verdad? Este es el edificio, alguien está aquí encima y lanza una roca con una velocidad inicial que apunta hacia arriba, pero no directamente hacia arriba. Recuerdan, eso es un movimiento de proyectil. La roca va a subir siguiendo una parábola, llega a una altura máxima y vuelve a bajar hasta que llega a la misma altura a la que empezó. Nada más que en este caso, como empezó arriba, va a seguir cayendo. Y bien que calcule varias cosas. Lo primero que hago es un dibujo, ¿verdad? Para entender la situación. Y después voy a escribir todas las variables que ya conozco. En este caso, eh, conozco la velocidad inicial y con la velocidad inicial puedo calcular las componentes. Pero recuerden, esto es de la teoría. Igual pueden, si hacen el dibujo bien, van a darse cuenta. La velocidad inicial en X es el valor de la velocidad inicial total por coseno del ángulo, que cuando sustituyo me da 25.2 metros por segundo. Y la velocidad en Y es velocidad por seno del ángulo. Y cuando sustituyen me da 16.3 metros por segundo. Entonces calculamos la altura máxima. Recuerden, cuando está en altura máxima, la velocidad en Y es cero. Entonces simplemente voy a usar esta fórmula, porque conozco la velocidad inicial en Y, conozco la velocidad final en Y, que es cero, quiero que sea cero, y conozco la aceleración en Y. Y con eso puedo calcular la distancia total, que sería la altura, ¿verdad? Máxima a la que llega. O sea, estoy diciendo, empezó acá y fue subiendo hasta que llegó aquí a la altura máxima. Entonces recorrió esta distancia, ¿no ven? Y yo sé que la altura es la altura máxima cuando la velocidad en Y es cero, porque la velocidad apunta hacia arriba y va disminuyendo hasta que se hace cero. Cuando se hace cero, lo que pasa es que empieza a apuntar hacia abajo la velocidad, ¿verdad? Entonces, justo cuando se hace cero es la altura máxima. Sustituyo, ¿verdad? Las cosas que conozco. Y0 dije que vale cero y que la altura máxima
es Y, y aquí están, ¿verdad? Los ejes Y apunta hacia arriba, entonces es consistente. Vean que la aceleración en Y es menos G, entonces eso es lo que tengo acá, velocidad inicial, que es 0 a la 2, igual a la velocidad final a la 2, perdón, lo dije al revés, velocidad final, que es 0 a la 2, igual a la velocidad inicial a la 2, menos 2G por altura máxima, y yo quiero la altura máxima, entonces tengo la altura máxima, y me da que es igual a esto. Si sustituyen todo, les va a dar 13.6 metros. Esta altura es sobre la azotea, ¿verdad? O sea, encima de la azotea es de este punto hasta acá. La altura por encima del piso sería 13.6 más los 15 metros que está sobre el edificio, que me daría 28.6 metros en total, ¿verdad? Pero vean que el ejercicio dice la altura máxima que alcanza la roca sobre la azotea. Bueno, vamos con lo que sigue. La magnitud de la velocidad justo antes de golpear el piso. ¿Verdad? Cuando está a punto de golpear el suelo, la velocidad apunta así. Tiene una componente en X que siempre está, ¿verdad? Esta velocidad inicial en X se mantiene constante porque no hay aceleración en la dirección horizontal y apunta la parte vertical hacia abajo. Entonces, eso me indica que la velocidad final total apunta así. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, yo sé que la velocidad en X es constante. Entonces, lo que ocupo simplemente es la velocidad en Y. Con eso puedo calcular la magnitud de la velocidad total, ¿verdad? Porque es un vector con dos componentes, X y Y. Si conozco los componentes, puedo calcular la magnitud. Entonces, la aceleración en Y, ¿verdad? Es menos G. Vamos a ver cuál es la distancia que recorre. Vean que si empieza acá arriba y termina acá abajo, lo que recorre sería menos 15 metros, ¿verdad? Empezó arriba y terminó abajo y marqué que Y para arriba es positivo. Entonces, eh, de hecho, puse el origen acá. Entonces diría que empezó en 0 y terminó en menos 15. Entonces terminó en menos 15, empezó en 0, el total me da menos 15. La velocidad inicial ya la conozco, ¿verdad? La velocidad inicial en Y. Entonces puedo usar esta fórmula de nuevo. Sustituyo todo. Eh, lo que me interesa es esto, de hecho, la velocidad final en Y. Entonces sustituyo, velocidad inicial en Y a la 2, menos 2G por, vean esto, la distancia total que recorre menos 15. Y me queda, ¿verdad? Simplemente le saqué raíz a todo, sustituí los valores de G, y ya puse menos, por menos me da positivo. Y me queda este valor para la velocidad final en Y, 23.7 metros por segundo, que es mayor a la inicial, pero es que vean que eh, la velocidad final en Y es la misma magnitud que la inicial cuando está a la misma altura que empezó, pero aquí ya está más bajo. Pues tiene que ser mayor porque la aceleración ha estado haciendo efecto por más tiempo. Y ahora simplemente calculo la magnitud usando los componentes del vector, ¿verdad? O sea que la magnitud a la 2 es la componente X a la 2 más la componente Y a la 2. O que la magnitud es la raíz del cuadrado, de la suma de los cuadrados de las componentes. Si lo sustituyen todo, ¿verdad? La velocidad en X es la misma inicial y la que acabo de calcular es la velocidad en Y. Si lo sustituyen y calculan, les debería dar esto, 34.6 metros por segundo. Luego me piden la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo. O sea, esta distancia lo ven de acá. Un segundo, voy a poner esta, ok, de acá, ¿verdad? Entonces acá y llego hasta acá. Entonces, esta distancia en total, ¿cuánto es? Entonces, para calcularlo, uso esto porque quiero saber cuánto tiempo estuvo en el aire. Entonces, me uso esta fórmula porque ya tengo velocidad final, velocidad inicial y aceleración y ocupo tiempo. Entonces, esta fórmula, ¿verdad? Están las fórmulas de proyectiles y de movimiento con aceleración constante. Entonces, la velocidad final es menos 23.7, la inicial es esta
y la aceleración es menos g. Entonces se sustituyen todo. Y bueno, yo lo voy a sustituir hasta el final. Voy a primero despejar. Entonces si despejan tiempo, les queda aquí el tiempo. Bueno, ¿verdad? Tengo esto, paso esto acá a restar y me queda menos g. Entonces si estoy yo el tiempo, si quiero el tiempo, perdón, si lo despejo nada más paso menos g a dividir, me queda esto. Entonces me queda menos 23.7 menos 16.3. Ven que donde aparece VY, yo dije que al final es negativa, entonces la pongo negativa. V0 es positiva, entonces lo pongo positivo y pongo menos G. Tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Ven que yo ya calculé velocidad final eh, y la magnitud es 23.7, pero yo sé que apunta hacia abajo, entonces cuando la pongo en estas fórmulas, tengo que ser consistente. En este caso puse, aquí está, me puse menos g. Estoy diciendo que lo que apunta hacia abajo es negativo y la velocidad final en y apunta hacia abajo, por eso la pongo como si fuera negativa porque apunta hacia abajo. Entonces, si tengo cuidado con los signos, me va a quedar el tiempo positivo y me va a quedar el valor correcto, 4.08 segundos. Y entonces aplico esto para movimiento en plano horizontal, que ¿verdad? Sería en X. Y yo sé que la distancia total que recorre es igual a esto y que no hay aceleración en X. Entonces la distancia total que recorre es velocidad inicial en X por el tiempo. Por eso ocupa el tiempo que dura en caer. Sustituyo y me queda que recorre 103 metros. Por último, me dicen que dibujen las gráficas XT, YT, VT y VXT, perdón, y VYT. Entonces, XT empieza en acá y se mueve para acá. Entonces, simplemente la distancia va aumentando. Y es lo que tengo acá, ¿verdad? El valor en X aumenta con el tiempo. ¿Qué pasa con Y? Bueno, empiezo en 0, aumento, llego a un punto máximo y me devuelvo a 0 y más bien me voy hacia el lado negativo. Entonces, ven, es esto. Empiezo acá en un punto máximo y empiezo a irme hacia el lado negativo. Empiezo a disminuir el valor de Y hasta que llega a 0 y después hacia negativo. La velocidad en X es constante, ¿verdad? Y vean, la velocidad en Y empieza siendo positiva y termina siendo negativa. Y la velocidad empieza aquí positiva, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que se hace 0. Y a partir de aquí simplemente empieza a ser negativa. Entonces se ve algo así, ¿verdad? Empieza positiva, va disminuyendo hasta llegar a 0 y después empieza a hacerse cada vez más negativa. Y esos serían los gráficos que me piden. Y eso sería todo el ejercicio. Vamos con el último de este tema. Este último ejercicio es un poquito más complicado, pero quiero que lo vean y que lo intenten hacer ustedes con calma. Dice, conforme un barco se acerca al muelle a esta velocidad, 45 centímetros por segundo, es necesario lanzarle la pieza a un equipo para que pueda atracar, o sea, para que pueda llegar al muelle y quedarse ahí. El equipo se lanza a 15 metros por segundo y un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal, desde lo alto de una torre que tiene altura 8.75 metros por encima de la cubierta del barco. Esta figura, ¿lo ven? Entonces, para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance ese equipo? Entonces, vean, esta parte es la más complicada. Si ustedes hacen bien este dibujo y se dan cuenta que lo que tienen que calcular, el ejercicio es muy fácil. Si no, se les complica y es donde esta es la parte importante, ¿verdad? Analizar la pregunta eh, para entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces, se lanza el proyectil. El equipo voy a modelarlo como un proyectil, ¿verdad? Entonces, se lanza el proyectil. ¿Qué hace el proyectil? El proyectil hace lo mismo que en el ejercicio pasado. Empieza a subir, llega a una altura máxima
y empieza a bajar hasta que vuelve a la misma altura con la que comenzó y después sigue bajando. Y aquí va a bajar hasta caer el agua, hasta que llegue al agua, a la altura del océano, digamos. Mientras tanto, eso es en Y. En X simplemente va a ir alejándose de donde se lanzó, ¿verdad? Esta distancia total que recorre le voy a llamar R, que es la distancia que recorre el proyectil. Entonces yo lo lanzo y él cae en el agua, en un punto que está a una distancia R donde se lanzó. Al mismo tiempo que esto ocurre, el barco se está moviendo, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular que caiga aquí, cuando el barco está a una distancia de que ocurra esto. En el tiempo que el proyectil estuvo en el aire y cayó al agua, en ese tiempo el barco tiene que recorrer esta otra distancia. Sí, esta distancia de minúscula es la que el barco recorre mientras el proyectil está en el aire. Mira, yo no puedo simplemente calcular que el barco esté a una distancia R, porque si está a una distancia R, cuando el proyectil caiga, se va a haber movido el barco, entonces el proyectil va a caer sobre el barco y yo quiero que caiga enfrente del barco. Entonces yo quiero hacer esto, lanzar el proyectil de forma que caiga enfrente de donde está el barco cuando yo lo lanzo y que cuando el proyectil toque el agua, ya el barco haya recorrido esta distancia que le falta para llegar a donde el proyectil cae. En otras palabras, lo que me preguntan calcular, la distancia D mayúscula a la que tiene que estar el barco de donde se lanza el proyectil es R, lo que recorre el proyectil, más T, lo que el barco recorre en ese tiempo. Y simplemente calculo cada una por aparte. Entonces, para calcular cuánto recorre en X, ocupo saber cuánto tiempo está en el aire. ¿Verdad? Como hicimos la vez pasada. Entonces voy a aplicar la misma fórmula. Puse Y positivo, ¿verdad? Entonces empieza en Y igual a 0 y lo mismo para proyectiles. Siempre, siempre, siempre el eje se pone el origen de los ejes donde se lanza el proyectil. Es la forma más fácil de trabajar. Entonces empecé en Y igual a 0 y terminé en Y igual a menos 8.75. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial en Y, que la calculan igual que la vez pasada, ¿verdad? Velocidad inicial en X es 15 por coseno de 60 y la velocidad inicial en Y es 15 por seno de 60, que me da 7.513 metros por segundo. Y bueno, entonces voy a hacer esto, voy a usar esta fórmula. Tengo velocidad inicial en Y, tengo aceleración en Y y tengo una distancia recorrida. Entonces simplemente sustituyo todo, ¿verdad? Y menos Y0 es menos 8.75 menos 0, o sea, menos 8.75. V0 es 13 y esto de acá es menos un medio G, ¿verdad? Porque allí es menos G, entonces un medio por menos G, menos un medio G, o menos un medio 9.8, que es menos 4.9. Entonces me queda menos 8.75 es igual a 13 por T, menos 4.9 por T a la 2. Si acomodan todo que quede a un solo lado de la ecuación, ¿verdad? Queda así. Es una ecuación cuadrática. Esta la pueden resolver hasta en la calculadora, no importa. Aquí yo no estoy pidiendo que me demuestren que saben resolver esto, no, no. Usen la calculadora, por favor. Cuando lo calculen, les va a dar dos números, uno negativo y uno positivo. Como es tiempo, tiene que ser positivo, ¿verdad? No tiene sentido hablar de un tiempo negativo. Estoy hablando del pasado y no tiene sentido. Entonces, tomo la raíz positiva, la solución positiva. Y me da esto. Entonces, el tiempo de caída es 3.21 segundos. A propósito, si no saben hacer esto en la calculadora, aprendan. Si ocupan ayuda, me piden también, pero es fácil de hacer. Entonces, este es el tiempo que dura en caer. Ahora, uso la misma fórmula, pero en X para calcular cuánta distancia recorre en este tiempo. Y sería esto, ¿verdad? La velocidad inicial en X es la que calculé al principio y la aceleración en X es 0. Entonces me queda que la distancia que recorre es velocidad inicial por tiempo. Y yo ya sé cuánto es el tiempo, es 3.21. Entonces esta distancia que recorre
que es lo que llamé R, es simplemente evaluar esto en el tiempo que duró en caer. Entonces me queda velocidad inicial por 3.21, o sea, 7.5 por 3.21 me da 24.1 metros. Entonces, 24.1 metros es esto, la distancia a la que cae el proyectil de donde es lanzado. Nada más tengo que calcular entonces en este tiempo que el proyectil está en el aire, cuánta distancia recorre el barco. Y simplemente uso la fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto es velocidad del barco, velocidad inicial del barco, lo puse por tiempo. El tiempo es el mismo, el tiempo es el que dura el proyectil en el aire. Y la velocidad es la del barco, que es 45 centímetros por segundo o 0.45 metros por segundo. Y lo que me dice esto es que en esos 3 segundos con 21 milésimas, eh, lo que recorre el barco en 3.21 segundos es 1.44 metros. Y entonces la distancia a la que tiene que estar el barco cuando se lanza el proyectil es los 24.1 metros que recorre el proyectil antes de caer al agua, más esos metros con 44 centímetros que recorre el barco, la suma, que es 25.5 metros, ¿verdad? Que es lo que yo dije acá. D es igual a R más D minúscula, donde D minúscula es esto y R es lo que recorre el proyectil. Y así es como se hace este ejercicio. Esto es lo más complicado que se me ocurre que puedo preguntarles de este tema. Y en el examen, si viene un problema así de complicado, va a ser exactamente un ejercicio así. Y sería básicamente, de verdad, que ustedes hayan hecho esto y que si no lo hicieran salados. Pero la verdad, ese es un buen ejercicio para practicar, no tanto para examen, es un poco largo, pero sí sería bueno que lo hagan y que después de ver el video lo vuelvan a hacer ustedes solos para ver si pueden hacer todo el razonamiento de la forma correcta. Y bueno, básicamente eso sería todos los ejercicios de este tema. Espero que sea yo este video y aquí termina.